Que el Señor les bendiga a mis hermanos de Facebook, nuestros hermanos de YouTube, muchas bendiciones, y también a los que nos escuchan en la plataforma de Ventana Virtual Cristiana Radio. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Ya son las 5:06 hora México, y bueno, pues ha llegado el momento de nuestra hermanita Adela Hernández, que ya está aquí con nosotros. Y bueno, pues yo le voy a estar dejando los micrófonos, hermanita. Dios me la bendiga. Muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias a Dios por nuestro nuevo encuentro. Estamos disfrutando la palabra. Estamos esperando que cada uno tome su porción, su ración, la deguste y se encarne en nuestras vidas. Agradecemos a Ventana Virtual esta oportunidad y a cada uno de los que están siguiendo esta transmisión que comparte vida. Pretendemos compartir vida de Dios para cada uno de ustedes. Oremos a Dios. Padre de amor, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos das el privilegio y el alto honor de venir en tu nombre para entregar palabra de vida a todos los que quieran recibirla. Tú has estado ya trabajando en los corazones y tú estás ahora permitiendo que escuchen los que deben escuchar, porque ya preparaste este momento para todos nosotros. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Muy bien. Quisiera preguntarles cómo están, pero no me pueden contestar, entonces solo les digo, me da mucho gusto que estemos todos ahora. En primer lugar, vamos a concluir el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Ustedes y yo estamos estudiando este Evangelio lindo y estábamos ya por ahí por el versículo 23. Dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron viendo las señales que hacía. Los humanos necesitamos ver para creer. Cuando no hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, necesitamos ver para creer. Tú y yo ya somos hijos de Dios desde hace algunos ayeres. A veces como que nos incomoda un poco cuando una persona que no conoce a Jesús como su Salvador y Señor busca ver algo diferente que le permita convencerlo para aceptar la autoridad de Cristo en su vida. Pero olvidamos que de alguna manera nosotros pasamos por ese momento en que tuvimos que ver un cambio en la vida de alguien, ver la sanidad del cuerpo de otro, ver la restauración de nuestra familia. Algo tuvimos que ver. Eso pasó ese día en Jerusalén. Cuando vieron las señales, creyeron. Aunque Jesús, que conoce el corazón de la gente, sabía quién había creído de verdad y quienes solo habían recibido el beneficio, pero no eran sinceros con Dios. Y eso sucede hasta hoy. Por eso es necesario que tú y yo, fíjate, por eso es necesario que tú y yo, nosotros todos, conozcamos a Jesús. Confiemos en Jesús. Vivamos para adorar a Jesús y permitamos que su palabra forme parte de nuestra personalidad a fin de que seamos fieles representantes de su reino y por lo mismo lo extendamos en otros corazones. Entonces la palabra sí tiene aplicación a nuestra vida. De lo contrario, solo es una historia bonita. Pero aquí no estamos hablando de historias bonitas. Claro, sí es una historia bonita. No solamente es historia bonita. Son verdades útiles para nuestra vida. En el versículo 24 menciona que Jesús no se fiaba de ellos, pues Jesús conocía bien la naturaleza humana. Sabía que había muchos que se sentían atraídos por las cosas sensacionales que hacía. Sabía que no había nadie que entendiera el camino que había escogido. Sabía que había muchos que le habrían seguido mientras siguiera haciendo milagros y maravillas y señales, pero que si empezara a hablar de servicio y de autonegación, de rendirse a la voluntad de Dios o de una cruz y la necesidad de asumirla, perderían todo el interés.
y seguramente lo habrían dejado solo. Jesús no quería seguidores que no supieran y aceptaran clara y definitivamente lo que implicaba el seguirle a Él. Jesús conocía la naturaleza humana, conocía la fragilidad e inestabilidad del corazón, sabía que una persona se podía sentir arrebatada en un momento de emoción y volver atrás cuando descubriera lo que realmente suponía la decisión. Porque ya cuando nosotros nos damos cuenta y decimos, lo que hice fue esto, entonces lo que tengo que hacer es esto otro, no, ya no me interesa. Y uno deja las cosas por ahí. Hay algo que debemos notar en este pasaje, porque tendremos ocasión de encontrarlo y una y otra vez. Cuando Juan habla de milagros de Jesús, los llama señales. El Nuevo Testamento usa dos palabras diferentes para las obras maravillosas de Dios y de Jesús, cada una de las cuales nos dice algo de lo que realmente es un milagro. Veamos, la primera, dinamis o dinamos. Son del griego koiné, ¿se acuerdan? Que dijimos que el griego koiné era la lengua de su tiempo. Esa quiere decir literalmente poder. De ella se deriva la palabra dinamita. Se puede referir a cualquier clase de poder extraordinario. Siempre tiene el sentido de un poder efectivo que produce resultados y que puede reconocer cualquier persona. Cualquier persona puede decir, eso necesito otro tipo de poder. Y otra palabra, también del griego koiné, semeion, de la que se deriva semáforo, semántica y otras muchas, pero que a resumidas cuentas sirven para señalar, quiere decir señal, indicar. Es la palabra favorita de Juan, esa es la que usa él, señales. Para él un milagro no era simplemente un hecho sorprendente, ni el resultado de un poder extraordinario, sino para él era una señal. Es decir, le decía algo a la gente, revelaba algo de su carácter, describía algo de su naturaleza. Era una acción que permitía comprender mejor y más plenamente cómo era el que lo hacía. Porque el que lo hacía, lo hace y lo hará, se llama Dios. A ver, quiero repetirlo porque creo que esto tiene que estar muy claro en nosotros para que después podamos saber lo que decimos o lo que dice la Biblia cuando usa una palabra o usa otra. Para Juan, el escritor del Evangelio, la palabra señal no solamente es un milagro, no solamente es algo extraordinario, no solamente es algo para lo que se necesitó un poder especial, no solamente es un hecho sorprendente, sino señal es algo que le revela a la gente, ¿se acuerdan que vimos que revelar es mostrar? Que le muestra a la gente el carácter de Dios, que descubre la naturaleza de Dios. Una señal es una acción que permite comprender mejor y más plenamente cómo era la persona que estaba haciendo esa señal, que estaba haciendo ese asunto asombroso. Y ahora sí sabemos que el que lo hace, el que lo hacía y el que lo hará, se llama Dios. Lo más importante para Juan en los milagros es que decían algo acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Es que los milagros no eran nada más porque sí, pues otro milagro, ahí va otro milagro. No. Dios estaba mostrando, Dios estaba demostrando su naturaleza y su carácter. Jesús usaba su poder, fíjense para qué usaba su poder, para sanar a los enfermos, para alimentar a los hambrientos,
para consolar a los afligidos. Y el hecho de que Jesús usara su poder de esa manera era una señal de que Dios no solo se preocupa de los dolores y las necesidades de la humanidad, sino que se ocupa en quitar esos dolores y resolver esas necesidades. Dios no solo se preocupa, Dios se ocupa. Eso también tenemos que hacer nosotros. Para Juan los milagros eran señales del amor de Dios, porque el amor se demuestra. Sí, están bien los que dicen, demuéstrame tu amor, pero el asunto es como quieren la demostración, porque Dios demuestra su amor haciéndonos bien, no haciéndonos daño. ¿Cómo saber que algo es un milagro? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo saber que algo es un milagro? Porque a veces hay personas que a todo le llamamos milagro. Por ejemplo, decimos, de milagro que llegaste temprano. Eso no es milagro. Eso es que ahora pudo llegar a tiempo, ¿no? ¿Cómo saber que algo es un milagro? Bueno, porque lo realizado es visible y es palpable. Por eso deja a las personas sorprendidas y atemorizadas. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Juan, vemos que los cántaros tenían agua. Con esa agua se llenaron las tinajas. Pero al sacar ese líquido, resultó que era vino. Decimos, eso es una maravilla. Esta maravilla solo pudo realizarse con el poder efectivo que puede remediar un cuerpo quebrantado, una mente desquiciada, convertir el agua en vino, que puede sanar un corazón herido. Ese poder lo puede realizar una persona que se llama Dios. Y a manera de consecuencia, eso maravilloso que se sucedió y que se pudo ver, que se pudo palpar, ese poder que tuvo que ser usado para que se diera ese milagro, la combinación de eso, pues es una señal. Surge una señal que nos habla del amor que hay en el corazón del Dios que hace estas cosas. ¿Por qué Dios convierte el agua en vino? Pues porque nos ama. ¿Por qué Dios sana nuestros cuerpos? Porque nos ama. ¿Por qué Dios? Todos esos milagros son a nuestro favor y es la manera en que Dios demuestra su amor. El versículo 23 dice claramente, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, al ver esas cosas portentosas que se daban de manera natural, pero no eran tan sencillas, eran milagros y daban una señal. Pero Jesús también conocía a todos, pues siendo Dios, puede revisar como una radiografía la situación interna de cada ser humano. Sabía que algunos eran sinceros y sencillos de corazón, como muchos de los que ahorita están escuchando la palabra. Muchos de ustedes tienen un corazón sencillo y son sinceros, están atentos. El Espíritu Santo está tocando sus vidas. Pero también el Señor Jesús sabía que algunos solo eran curiosos, otros iban de espías, otros buscaban cómo acusarle de algo. Por eso mismo no se confiaba de ellos. Para nosotros también es interesante la situación que describe el evangelista, pues muchas veces tenemos situaciones parecidas. No nos extrañe si alguien critica el trabajo que estemos realizando para apoyar a la iglesia o que se divulgue información no cierta respecto de nuestro proceder. Por eso no debemos confiar en los seres humanos. Debemos confiar en Dios y realizar las actividades que Dios indique a través de su palabra que nosotros debamos realizar. Eso no quiere decir que vamos a desconfiar de todas las personas. Dios nos va a ayudar para que nosotros podamos distinguir qué hay en el corazón de las personas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente alguien llega, te da un abrazo, te da un beso. Hermano, lo quiero mucho, doña Petra, cuánto me gusta estar con usted. Pero allá su mirada nos está diciendo otra cosa.
Dios nos ayude para no confiar en quien no tenemos que confiar y para confiar en quien sí tenemos que confiar. Resulta que después desconfiamos de los que son confiables y confiamos en los que no merecen nuestra confianza. Sí, está bien dicho. Vamos a pedirle a Dios ayuda, porque el Señor Jesús lo podía hacer naturalmente. Él es Dios, Él lo sabe todo. Pero nosotros, ayudados por el Espíritu Santo, podemos también desarrollar esas habilidades en Dios. Entonces, el capítulo 2 del Evangelio de Juan, si usted no lo ha leído, la recomendación es que tan pronto pueda, lo lea. El capítulo 2 del Evangelio de Juan nos deja algunas lecciones para que nuestra vida sea enriquecida. El capítulo 2 del Evangelio de Juan nos enriquece. ¿Con qué nos enriquece? Pues aquí hay algunas verdades que nosotros podemos y debemos tener en nuestro corazón. Dios diseñó a los seres humanos para vivir en sociedad y es bueno convivir con los demás. Esto es algo importante. No, Dios no hizo ermitaños, Dios no hizo gente aislada. El Señor Jesús, al asistir a esa fiesta de bodas, nos dice, debes convivir con los demás, debes alegrarte con ellos. Y cuando tengas que llorar, pues también llora con ellos. Por eso, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces tiene días que no puedes hablar con alguien, que estás muy apurado en algún trabajo o estás en el hospital o por alguna razón no has hablado con muchos y tú te sientes raro. Es que los seres humanos fuimos diseñados para vivir en sociedad, para intercambiar ideas, para jugar, para cantar, para bailar, para trabajar, para diseñar, para planear. Eso es bueno hacerlo entre muchos. 2, ya somos equipo. Bueno, 3, porque Dios siempre está con nosotros. Eso es maravilloso. Hay otra enseñanza que nos deja el Evangelio en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Fíjense ustedes, a las mujeres Dios nos diseñó para hacer ayuda. En la sociedad, no solo en lugares específicos, en toda la sociedad nosotros somos ayuda. Por eso las mujeres somos comedidas, atentas, queremos apoyar a los demás. Solamente que debemos estar ubicadas y no hacer las cosas llevadas por nuestros sentimientos, porque además las mujeres nos basamos mucho en el sentimiento. Por eso dicen que las mujeres trabajamos con el corazón y los varones con la cabeza, pero no es cierto. Los dos trabajamos con la cabeza y los dos tenemos sentimientos, solo que en unos es más pronunciado el razonamiento, que es en los varones, y en las mujeres nos lleva más el sentimiento. Ahora que lo estamos identificando, no debemos actuar solamente por el sentimiento, porque si no, vamos a tener que ser reconvenidas, como le pasó a María. Pues aunque Jesús participó para solucionar el problema de escasez de vino, sí fue necesario que le aclarara a María que aún no era el tiempo para su actuación en la sociedad. Jesús convirtió el agua en vino, porque Jesús es bueno. Y al cambiar esa situación, tuvo la oportunidad de mostrar una maravilla por medio de su poder creador, que inició las señales para demostrar que Jesús es Dios y que Jesús es el Hijo del Dios viviente. ¿Saben por qué? Porque Dios todo lo va a cambiar a bien. Dios no puede dejar las cosas mal, aunque nosotros nos equivoquemos, es maravillosamente bueno y siempre nos va a ayudar a salir adelante. De este puede decirse un pequeñísimo error de María, porque ¿se acuerdan que le dijo a Jesús, no tienen vino? Y hasta pensábamos, ¿cómo se lo diría? Pero el Señor Jesús dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Fue necesario, pero Dios lo cambió bien. En el milagro de convertir el agua en vino, Dios demostró su poder creador, su atención a las necesidades de los hombres. Aunque vean, esta es una necesidad creada por la sociedad de ese tiempo, considerando la ocasión, considerando la situación que se estaba dando.
bien pudieron haber tomado agua. Pero en ese tiempo, en las bodas solamente se tomaba vino. Y Jesús lo entendió. E inició con esta señal. ¿Cuál sería el rumbo? ¿Sí? Estoy redundando, pero entonces señaló que seguiría su desempeño. ¿Cómo lo haría el Señor Jesús? Bueno, haría entre la gente para satisfacer sus necesidades, para propiciar correcciones en la conducta de las personas. Ahí empezó la señal. Por este rumbo se va a ir. Pero también, como principio de señales, propició que los hombres iniciaran el camino de regreso a Dios. Cuando dijeron, vimos su gloria, así se lee en el Evangelio, vimos su gloria, pues llamó su atención para que entendieran que realmente el reino de los cielos se había acercado y por eso ellos tenían que volver o voltear para regresar a Dios. Y este primer paso es el principio del arrepentimiento. O sea que no nada más porque sí convirtió el agua en vino, ¿verdad? Yo tenía a Dios ya todo bien diseñado. Ahora bien, a Jesús lo invitaron a la fiesta de bodas. Puede decirse que cuando llegó y participó ese invitado, todo cambió para bien y mejor. Pero lo que no sabían era que Jesús no puede ser invitado, porque Él es el creador y por eso mismo es el dueño y es el dueño de todo el universo. Caramba, o sea, esto está demasiado profundo, ¿no? A Jesús no lo podemos invitar, ¿saben qué? De Jesús debemos reconocer que Él es Él, dijera yo, el mero mero, el que es la autoridad por excelencia. Él es el dueño de la tierra, de todo lo que hay en ella. Así que convertir el agua en vino es parte de su naturaleza. Pues sí, para Él que creó todo el universo, para Él que diseñó y creó cada parte de la tierra, convertir el agua en vino. Diría yo cualquier cosa. No es cualquier cosa, es su poder creador. De ahí que entre las correcciones que haremos es precisamente reconocer que Él es el dueño de toda su creación. Ahí estamos incluidos, por lo que ahora los seres humanos lo aceptan como la autoridad máxima de toda su creación. Él es el Señor y Él satisfará todas y cada una de nuestras necesidades abundantemente, solamente que lo hará a su manera y a su tiempo. No se te olvide, Dios lo va a hacer a su manera y a su tiempo. Por otro lado, ese vino representa a la nueva generación de creyentes en Cristo Jesús, para la gloria de Dios el Padre. Pues ese vino somos cada uno de nosotros. Ese vino somos cada uno de los que hemos creído. ¿Sí? Fíjense ustedes que ahora es abundante. Ese vino fue abundante, fue suficiente. Claro que sí. Y como es el líquido, vamos cumpliendo la encomienda que a cada uno Dios nos ha indicado hasta satisfacer a la humanidad en esa gran necesidad que todos tienen de adorar a Dios. Porque Dios nos diseñó con la necesidad de adorar a los seres humanos. Sí, a los seres humanos nos dio la necesidad de adorar, porque creo que lo dije mal. Dios a los seres humanos nos dio la necesidad de adorar a alguien que es superior a nosotros. Y ese alguien que es superior a nosotros solamente es Dios, porque entre nosotros, todos los seres humanos somos iguales, somos la creación de Dios, y los que ya recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo.
No tenemos que adorar a ningún hombre ni a ninguna otra cosa creada. Dice la Biblia, al Señor tu Dios adorarás. No hay otro, ni otra, ni cosas, ni animales, ni objetos, ni astros, ni elementos de la naturaleza. A nadie más debemos adorar, solamente debemos adorar a Dios. Y Dios puso en nosotros esa necesidad, la necesidad de adorarlo a Él. Pues se constituye en un templo. En un templo, por eso nuestro cuerpo se constituye en un cuerpo. ¿Cómo ven eso? Así que no tenemos más que hacer, más que dejar que el Espíritu de Dios nos inunde y adoremos a Dios. No hace falta más. No hace falta más. Somos ese vino, somos eso que el vino, el líquido, se riega, y cada uno de los que recibe a Cristo como su Salvador y descubra que Él mismo es un templo, adorar a Dios en donde quiera, y adorar a Dios en todo tiempo, y adorar a Dios de muchas maneras. También nos ayuda este capítulo a recordarnos que al ser Dios, Jesús conoce perfectamente al ser humano y por eso mismo sabe cómo tratarlo. Esta es una verdad. De repente nosotros decimos, es que Dios no me satisface. No, porque no está para satisfacernos, está para tratarnos, para hacer un trato con nosotros, para hacer una transformación en nosotros, para que nosotros veamos sus maravillas, veamos sus señales, creamos en Él y regresemos a Dios. Ahora vamos ya a continuar con Juan. En los capítulos del 3 al 9, todos esos capítulos, desde el 3 hasta el 9, encontramos una secuencia parecida. Primero se registra un evento y enseguida está la explicación. Dicho de otra manera, primero está la práctica y enseguida viene la teoría, que es la explicación. Lo que hoy en día se conoce en la pedagogía como aprendizaje basado en problemas o situaciones reales. Fíjense desde cuándo Dios la conoce. Dios siempre se anticipa a los seres humanos. Él ya conocía este método de aprendizaje desde el primer siglo de nuestra era, desde hace más de 2000 años. Y hoy los pedagogos nos quieren apantallar con eso. Pero gracias a Dios porque Él es bueno y está con nosotros. Ahí está con nosotros, ayudándonos. Vamos a Juan 3. Aquí encontramos una entrevista. La actuación de Jesús entre la sociedad de su tiempo ha causado ya revuelo hasta la gente intelectual, hasta los estudiosos de las Escrituras, específicamente la ley de Moisés. Sí, se trata de Nicodemo. Sí, muchos que ya leímos el Evangelio de Juan, varias veces decimos, sí, el maestro de la ley, sí, Nicodemo. Nicodemo seguramente era un hombre rico. ¿Por qué digo que era un hombre rico? Porque más adelante, en el momento en que van a sepultar el cuerpo de Jesús, estoy hablando de 3 años más adelante, trajo una mezcla de mirra y aloes que pesaba unos 30 kilos y que era de muy alto precio. Por eso decimos que Nicodemo era un hombre rico, ¿eh? Pero Nicodemo era fariseo. Para integrarse entre los fariseos, porque ya vimos que los fariseos eran uno de los grupos importantes en ese tiempo. Bueno, para integrarse a ese grupo, se comprometían delante de 3 testigos a consagrar su vida al cumplimiento de todos los detalles de la ley tradicional. Para los judíos, la ley eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Alguien los recuerda? Bueno, a ver, yo se los recuerdo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Si alguien tiene una Biblia por ahí, vean, es casi todo el Antiguo Testamento. Bueno, ahí estaba para ellos la ley de Dios. Al añadirle o quitar de una sola palabra, eso era cometer un pecado y un pecado mortal. Ahora, si la ley era la palabra completa y perfecta de Dios, eso quería decir, ¿qué quería decir si era la ley perfecta de la palabra de Dios? Bueno, pues eso quería decir que debían conocerla bien, que una persona necesitaba saber vivir para vivir una vida buena, si no explícitamente todo, pero implícitamente sí. Si no todo se encontraba en ella con todas las letras, tenía que ser posible deducirla. La ley, tal como se encontraba, consistía en un conjunto de grandes principios amplios y nobles que cada uno tenía que aplicar a su vida. Pero para los judíos posteriores eso no era suficiente. Decían, la ley es completa, contiene todo lo necesario para vivir una vida buena. Tanto en la ley tiene que haber una regla que gobierne cualquier incidente posible, de cualquier momento posible, para cualquier persona posible. O sea, sí es general, pero necesitamos algunas situaciones específicas, arreglarlas y a ver quién va a hacer esto. Porque miren todo lo que es la ley, todo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Por eso aparecieron los escribas. Los escribas eran los que deducían todas estas reglas. Y los fariseos, los que dedicaban la vida a cumplirlas. Está claro que, por muy equívoco que estuviera un hombre, tenía que tomarlo muy en serio para proponerse obedecer cada uno de estos millares de reglas, y eso era precisamente lo que hacían los fariseos. El nombre de fariseos quería decir separado, un hombre aparte. Y los fariseos eran los que se separaban de la vida ordinaria para observar todos los detalles de la ley de los escribas. ¿Quiénes enseñaban estos mandamientos? Pues los que enseñaban estos mandamientos eran los maestros de la ley o los rabinos, también se les llamaba rabí, y al conjunto de ellos, rabinos. Y a Nicodemo Jesús le dijo, eres maestro de la ley. Nicodemo era maestro de la ley. Entonces Nicodemo era fariseo y es sorprendente, primero que quisiera hablar con Jesús, un hombre que tenía esa idea de la bondad y que estaba entregado a esa clase de vida porque estaba convencido de que era la manera de agradar a Dios. Que Nicodemo conocía mucho de la ley, se entiende que cualquier cosa que quisiera saber alguien, él la sabía. Pero entonces, ¿cómo es que fue a ver a Jesús? Nicodemo era uno de los gobernadores de los judíos. Esto quiere decir que era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos que estaba formado por 70 miembros. Por 70 miembros. Por supuesto que bajo el dominio romano. Y como estaban bajo el dominio romano, sus poderes estaban muy limitados, pero ellos seguían observando o tratando de hacer presencia en la sociedad de su tiempo. En particular, el Sanedrín tenía jurisdicción religiosa sobre todos los judíos del mundo, y uno de sus deberes era examinar y dictaminar en el caso de que surgiera un falso profeta. Oigan esto, para muchos de los judíos, para muchos de los fariseos, para muchos de los escribas, para muchos de los rabinos, Jesús era un falso profeta. Así que resulta todavía más sorprendente el que Nicodemo quisiera hablar con Jesús. Fue por la noche cuando vino Nicodemo a Jesús. ¿Por qué en la noche? Bueno, podemos encontrar por lo menos dos razones. Una, por precaución. Puede que Nicodemo no estuviera dispuesto a comprometerse viniendo a Jesús de día, porque lo verían muchos, ¿no?
No le podemos condenar por eso. No, no podemos decir, ay, qué cobarde. No, no, no. No le podemos condenar. Además, nadie nos puso por jueces. Bastante sorprendente es que un hombre de su categoría viniera a Jesús. Como y cuando fuera, ya es otra cosa, pero vino a Jesús. Era infinitamente mejor venir de noche que no venir. Fue un milagro de la gracia de Dios, creemos que eso sea, un milagro de la gracia de Dios, el que Nicodemo venciera sus prejuicios y principios y sentido de la vida, lo suficiente como para venir a Jesús. Ahí, en este capítulo, ahí está el milagro, por si tú no lo habías visto. Pues Nicodemo era un hombre con inquietudes, con muchos honores, pero con un gran vacío en su vida. Lo quiero repetir. Nicodemo era un hombre, o sea, un hombre común, como tú o yo. Nicodemo tenía muchos honores, ya vimos. Era rico, era de Sanedrín, era fariseo, era maestro de la ley. Yo no sé si era esposo, si tenía hijos, yo no sé qué más. Pero tenía un gran vacío en su vida. Y entendió que en Jesús había algo diferente y por eso lo buscó. Porque para los rabinos, y Nicodemo era rabino, la mejor hora para estudiar la ley era por la noche. Aquí cambia ya la perspectiva, ¿verdad? Cuando no se presentaban distracciones en la noche, muchos de nosotros hasta hoy, si vamos a preparar un mensaje, si vamos a hacer un plan, si vamos a hacer un trabajo delicado, preferimos que todos ya estén durmiendo, nos vamos a un rinconcito, prendemos una lamparita y ahora sí, tranquilos a trabajar. Durante el día Jesús estaba siempre rodeado de gente, entonces puede ser que Nicodemo viniera a Jesús por la noche porque quería hablar a solas y sin interrupciones con él. Vino a hablar con Jesús a ver si encontraba la luz en las tinieblas de la noche. Mejor dicho, en las tinieblas de su noche, de su vida sin Dios, aunque Nicodemo mismo estaba entre los asuntos de Dios. Nicodemo estaba estudiando la ley de Moisés. Oigan esto, Nicodemo era un maestro de la ley, pero estaba vacío. Cuando Juan nos relata las conversaciones que tuvo Jesús con algunas personas, sigue un cierto esquema. Aquí lo vemos muy claro. El interlocutor dice algo en el versículo 2. Maestro, sabemos que has venido a nosotros por maestro. Pero Jesús contesta de una forma que resulta difícil de entender. Está en el versículo 3. Jesús le va al grano y le dice necesario tal. El interlocutor lo toma en otro sentido. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser para que vuelvan a entrar al vientre de su madre? Pero Jesús se lo dice de otra manera que es todavía más difícil de entender. ¡Ay, Dios mío! Y sigue a continuación una exposición e interpretación. Juan usa este método. Juan usa este método para que veamos cómo llegaban las personas a comprender por sí mismas. O sea que este método está diseñado para que las personas, ellas mismas, traten de comprender. Si a ti y a mí una parte de la escritura, incluso estas explicaciones que estamos dando, de repente decimos, a ver, ya me enredé. A ver, aquí estos me están enredando en lugar de que yo lo vea claro, lo veo cada vez más enredado. Pues es un método que Dios estableció a través del apóstol Juan para que nosotros, por nosotros mismos, podamos no hacer razonamientos, sino permitir que Dios opere en nuestra vida. Uno. Cuando Nicodemo se encontró a solas con Jesús, además de reconocerlo como maestro, porque rabí quiere decir maestro,
Le dijo que nadie podía hacer las señales y milagros que realizaba Jesús. Jesús le contestó lo que realmente era importante. Porque las señales y los milagros no eran importantes. ¿Cómo que? ¿Las señales y los milagros no eran importantes? Pues fíjense que no, a decir por lo que sigue en la conversación, sino lo que la humanidad necesita con urgencia es ver el reino de Dios, pero que solo podrá ver el reino de Dios al tener la revelación de Dios en sus vidas. Y eso es como volver a nacer, que solo se podía describir así, como un nuevo nacimiento. Entonces, los milagros y las señales, los milagros convertidos en señales, el único propósito que tenían era llamar la atención. A muchos de nosotros Dios está llamando nuestra atención. Por eso nos enfermamos de cáncer. ¡Cáncer! Nos vamos a morir. Pero alguien viene y nos dice, Dios llevó en el madero las enfermedades, Jesús murió y llevó ahí las enfermedades, pero también el cáncer, sí, también el cáncer. Vamos a pedirle a Dios que te sane, y Dios nos sana y decimos, Dios sana el cáncer, y entonces volteamos a Dios. Ese milagro nos sirvió. Dios sana los huesos, Dios sana los músculos, Dios sana, Dios sana, Dios sana, Dios ama, Dios ama, Dios ama. Consiguió lo que quería Dios, llama nuestra atención para llevarnos a ser parte de su reino. Ay, mi Señor, qué maravilloso es Dios. Entonces, por eso el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, todo esto que estoy haciendo, todo esto que tú vas a ver, es para llamar la atención y es como volver a nacer. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Primero tengo que empezar contigo. Si tú quieres saber algo de mí, tienes que empezar por ti mismo. Y este es el mensaje para todos. Muchos de nosotros le decimos a alguien, lee la Biblia, vete al templo, júntate con los aleluyas, hay un congreso, tienes que ir al congreso, pero yo no me cuento. Y así no es. Dios dijo, cuando Jesús es Dios, cuando Jesús dijo que es necesario nacer de nuevo, Nicodemo no lo entendió. Parece que Nicodemo entendió la palabra de nuevo solamente de manera literal. Por eso dice, ¿cómo puede uno que ya es mayor meterse otra vez en el seno materno y nacer por segunda vez? Lo entendió muy literal. Pero la reacción de Nicodemo no era tan simple. Había una gran ansia insatisfecha en su corazón y es como si dijera, con un anhelo sincero y profundo, tú hablas de nacer de nuevo, de ese cambio radical y fundamental que necesitamos. Yo sé que es necesario, pero en mi experiencia es imposible. No hay nada que yo desee más que eso, pero es como si me dijeras a mí, un hombre hecho y derecho, que me mete en el vientre de mi madre y nazca otra vez. No podía, aun cuando el cambio fuera deseable, eso lo sabía y reconocía. Sí, ese cambio yo creo que es probable y yo lo deseo. Pero, ¿es posible? ¿Será posible? Nicodemo se enfrentaba con el eterno problema del que quiere cambiar, que no puede cambiarse a sí mismo. Por ejemplo, un adúltero. Al adúltero todo el mundo le dice que eso no está bien y no hace caso. Pero de repente como que le llega una luz y dice, claro que estoy haciendo algo mal, claro, esta conducta es equivocada, pero yo no puedo dejar de hacerlo. ¿Y ahora qué hago? El mentiroso, cuando descubre que decir mentiras es cambiarse de papá, porque el padre de la mentira se llama diablo. Entonces, hay que algunos que
que ya dijeron que Jesús es su Señor y Salvador, de repente dicen mentiras y se cambian de papá. Son mentirosos. ¿Y ahora qué hago? Eso es lo que Nicodemo estaba enfrentando y lo que nosotros también estamos enfrentando en este mismo momento. A veces cuando leemos este pasaje, decimos, ay, este Nicodemo, con razón el Señor Jesús le dijo, y tú eres el maestro de Israel y no sabes cómo. No sabe cómo Nicodemo, pues tampoco nosotros. Y es que para Nicodemo había otra cosa. Los judíos usaban esta expresión, volver a nacer, al hablar de los que procedían del paganismo y aceptaban el judaísmo mediante la oración, el sacrificio, el bautismo y la circuncisión. Ya, si un griego, si un persa, si un romano decía yo quiero adorar al Dios de los judíos, yo quiero unirme al pueblo judío porque entiendo que su Dios es poderoso, entiendo que su Dios es grande, yo quiero adorar a ese Dios de los judíos. Entonces le decían, mira, tú tienes que hablar con Dios, la oración. Tú tienes que ofrecer un sacrificio. Tú tienes que traer un macho cabrío, tienes que traer un palomino. Mira, aquí la ley dice así, así, así. Y después te vamos a meter en el agua para que sea el símbolo de que estás de acuerdo con nuestra doctrina. Y si eres varón, te vamos a circuncidar. Así. Eso era nacer de nuevo. A esos no judíos de otras naciones se les llamaba prosélitos cuando abrazaban el judaísmo. Y los rabinos, los maestros, les decían que cuando ellos hacían esos actos, la oración, el sacrificio, el bautismo y la circuncisión, si eran varones aceptaban que los circuncidaran, era como un niño recién nacido. Los griegos también conocían muy bien esa idea. El mundo antiguo conocía muy bien la idea del renacimiento y la regeneración. Por eso lo anhelaban y buscaban por todas partes. Fíjense, a veces uno por la ignorancia piensa que Jesús fue el primero que pensó así en nacer de nuevo, en un nuevo nacimiento, pero no. Ya en el ambiente, ya en la sociedad de ese tiempo estaban esas ideas muy vigentes. Lo que no encontraban es cómo conseguir el nuevo nacimiento. Hay una composición que a mí me gusta mucho, es una composición muy sencillita de hace muchos años, pero que nos resume este encuentro y se los quiero compartir. Miren, tu nombre llegó, se denuncia Jesús, buscando la senda de vida y salud. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Esto es cierto. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo toque nuestra vida y que nosotros podamos seguir al Señor. ¿Qué quiere decir para nosotros el nuevo nacimiento? En el Nuevo Testamento, y especialmente en el cuarto Evangelio, hay 4 días que se relacionan mucho. Fíjense, el nuevo nacimiento, el reino del cielo en el que nadie puede entrar a menos que nazca de nuevo, llegará a ser hijos de Dios y la vida eterna. Estos conceptos van de la mano. La idea del nuevo nacimiento no es exclusiva del pensamiento del cuarto evangelio, porque también en Mateo encontramos esa verdad expresada de forma más sencilla
Cuando el Señor dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque los niños son inocentes, porque los niños son decididos, porque los niños tienen fe, porque los niños son inquietos, porque los niños hacen lo que les dicen, porque los niños de manera natural le creen a los adultos. Así que si nosotros creemos así, primero se va a provocar en nosotros una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Y entonces vamos a poder ver como Dios ve, y vamos a poder ver a Dios por la fe, y vamos a entrar en otro ambiente, en otra esfera, en otra dimensión. Aquí tenemos tres asuntos interesantes. Entrar en el reino del cielo es llegar a ser hijos de Dios y participar de la vida eterna. Y las tres son producto de la obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Aquí es donde realmente se introduce el nuevo nacimiento. Oigan esto. Son tres asuntos que de repente nosotros los estudiamos separadamente, sobre todo en los seminarios, perdón, en los seminarios que generalmente son teológicos. Dividimos y hablamos que a ver, vamos a dividir por temas. Vamos a analizarlo desde este punto de vista, desde este punto de vista, desde este otro punto de vista, y después enredamos a los alumnos y también nosotros nos enredamos. Pero es lo mismo, es la misma, es una relación que se debe establecer. Aquí lo que vale es que al tener esa nueva dimensión, al poder ver por medio del Espíritu Santo, ser alumbrados y ver con otros ojos la vida, nosotros oímos la voz de Dios, el Espíritu trabaja en nosotros y nos presenta, nos hace ver, dice en la versión 60, nos redarguye, nos confronta, nos explica, nos aclara y nos dice, mira, aquí lo que vale y lo que cuenta es que tú reconozcas y sepas quién es Dios. Dios, o sea, Dios no el Dios, no un Dios, no otro Dios, Dios. El que hizo los cielos y la tierra, el Dios creador del universo, el Dios hacedor de maravillas, el Dios que tan puede convertir el agua en vino como puede darle vida a un muerto que ya tiene 5 o 6 días de muerto, como puede hacer un páncreas nuevo, como puede hacer un nuevo corazón, como puede hacer un nuevo cerebro, porque Él es el gran creador. Cuando reconozcas esa verdad, la bondad de Dios te va a ayudar para que tú puedas creerle a Dios y puedas conocer su voluntad a través de su palabra. Y entonces tú, por creer a eso, por recibir esa verdad, te haces, te haces ganador, poseedor, distinguido por ser llamado hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, ahora tú también tienes vida y vida que nunca se va a acabar. Esa se llama vida eterna. Esa vida eterna, esa vida la vas a vivir eternamente, precisamente allá con Dios en el cielo, en su reino. Ahora ya tiene así como que una secuencia natural. Tú y yo entonces aprendemos a ver la vida con otros ojos porque antes nos preocupaba y nos ocupaba las cosas de la tierra. Por eso la gente se pelea por los terrenos, por las herencias, por los coches, por los millones, porque ellos piensan que aquí van a estar siempre. ¡Sorpresa! De repente se mueren. Y todo lo que hicieron, ya sea que lo trabajaron, ya sea que lo robaron, ya sea que lo heredaron, aquí se quedó en la tierra. ¿Y para la eternidad qué? Pues ya no les dio tiempo de nada, porque no lo entendieron. Pero gracias a Dios, porque a través del Evangelio
de los evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Dios está participando su palabra en nosotros y nos está ayudando a entender, hora, tiempo, nos está ayudando a revisar, para que nuestras prioridades estén en donde deben estar. Nacer de nuevo. Sí, apenas vamos en el versículo 15. Estamos hablando de un nuevo nacimiento, algo que brota, porque el reino de Dios ya llegó. Cuando Cristo vino a la tierra, llegó a establecer su reino. El reino que Dios tiene en el cielo, ese reino está ahora en nosotros. Ya llegó, ya está aquí. Y después vamos a decir por qué el reino de Dios ya está aquí. Y después vamos a decir cuál es el diseño de Dios para que ese reino se extienda. Les digo, cada vez esto se vuelve más emocionante. Gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a Dios por esta oportunidad. Bendito sea Dios. Muchas gracias. Muchas. Amén. Gracias a Dios. Amén, amén. Muchas gracias, hermanita. Muchas bendiciones. Y bueno, pues esperemos que el próximo miércoles, yo le estoy cambiando el día, el próximo miércoles a las 5 igual aprendamos también de esta palabra que el Señor le da para compartir. Amén, hermano. Con mucho gusto. Bendiciones y que tenga una excelente tarde.